en el catecismo de la Iglesia, que varias veces les he recomendado dentro de las fuentes para que profundicemos la Eucaristía, ustedes van a encontrar precisamente cuando habla de los sacramentos, entonces va a hablar del sacramento de la Eucaristía a partir del numeral 1322. Y una de las primeras formas como comienza a penetrar en el sacramento de la Eucaristía es precisamente a través de sus distintos nombres. Yo los voy a invitar de nuevo a, ¿ustedes sí tienen el catecismo de la Iglesia Católica o no? ¿Sí lo tienen? Recuerde usted muy bien, recuerde usted que el catecismo es un estilo de reactualización, como el nombre lo dice, catequética, sencilla, de la visión de la Iglesia en el Concilio Vaticano II. Me parece que a muchos de ustedes les tocó el catecismo. ¿Cuál catecismo? ¿El del Padre Astuto? Ah, el del Padre Astete. El catecismo famoso del Padre Astete era la actualización del Concilio de Trento. ¿Cómo así la actualización? Como poner en lenguaje sencillo, catequético, toda esa visión que la Iglesia tiene de sí misma y de sus misterios de salvación, salidos del concilio anterior, del Concilio de Trento, y correspondiente a toda esa época diferente de la Iglesia. Pues nosotros hoy estamos muy llamados a conocer y a estudiar el catecismo de la Iglesia, que entonces toma lo fundamental del Concilio Vaticano II y lo vierte en elementos más sencillos y sistematizados en algunas cosas de toda esa doctrina del Concilio Vaticano II. Entonces yo los voy a invitar a que ojalá lo busquen y lo comiencen a leer. Ya les he dicho varias cosas, varias fuentes. Entonces tenemos el librito sobre la Ágada de la Pascua, tenemos el Catecismo de la Iglesia, tenemos las encíclicas de los papas, y así poco a poco usted va consiguiendo buena literatura sobre la Eucaristía, y en la medida que vamos profundizando acá, usted también va iluminando desde todos esos textos y va profundizando la palabra. Muy bien. Volvamos a la Sagrada Escritura, que es la fuente primera y fundamental en la que tenemos que profundizar nuestra fe. Le he dicho que la Sagrada Escritura tenemos 4 relatos de institución de la Eucaristía. Y por cierto que es una realidad, es uno de esos hechos del Señor especialmente documentados. Como usted sabe, el Nuevo Testamento, los evangelios no pretenden ser como un estilo de biografía, sino que partiendo de Jesús, de su historia, de sus obras, de sus palabras, de lo que Él hizo y compartió con sus discípulos, entonces a través de las tradiciones orales y vitales, a través de la vida celebrada en esa primera comunidad cristiana y transmitida oralmente, posteriormente se fue poniendo por escrito en pequeñas unidades, y cada una de las comunidades según necesidad, los evangelistas según su necesidad, iban reactualizando la enseñanza. Por ejemplo, Mateo, en una comunidad que provenía de fundamentalmente de judíos convertidos al cristianismo, al norte de Israel, en Siria. Por ejemplo, Marcos desde Roma, entonces en una comunidad mixta donde había judíos convertidos al cristianismo, pero también había muchos paganos, no judíos, convertidos al cristianismo en Roma, por allá, en esa década del 60, en una época de mucha persecución. Y así cada uno de los evangelistas, ¿qué es lo que hace? Partiendo de los recuerdos, de los testimonios y de las tradiciones, muchas de ellas ya escritas, ven esa comunidad e iluminados por el Espíritu Santo, entonces les traen, les proclaman el Evangelio. El Evangelio en realidad no son 4 evangelios, el Evangelio no hay uno, Jesucristo.
Entonces siempre se dice Evangelio según San Marcos, según San Lucas, según San Juan, porque el Evangelio, la buena noticia en realidad es Jesucristo. Entonces los evangelistas, movidos por el Espíritu Santo, al mirar la realidad de esas comunidades, entonces reactualizan esa palabra con mayúscula que es Jesucristo, según las necesidades de esa comunidad. Y por eso hay una serie de textos y de elementos que no necesariamente están actualizados en un determinado evangelio. Cada uno tiene su propia versión y según las necesidades de la comunidad. Pero le decía que es interesante que las tradiciones acerca de la Eucaristía están especialmente documentadas. Hay cosas tan importantes como el Padre Nuestro, que solo lo traemos en la versión de San Mateo, solo lo tenemos en la versión de San Mateo y en San Lucas. Tan importantes como las bienaventuranzas, que solo está también en Mateo y Lucas. Y así algunos otros de los relatos importantísimos en la Sagrada Escritura. Pero sobre la Eucaristía tenemos de un lado los 3 sinópticos y de otro lado la primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, San Pablo nos trae allí una documentación especial. Y resulta que entonces tenemos los 3 sinópticos, Mateo, Marcos, y también tenemos a Lucas. Y quiero hacer esta visión. Y San Juan, me preguntan por allí, resulta que San Juan no nos trae la institución de la Eucaristía, sino que nos trae una catequesis muy completa sobre la Eucaristía en la multiplicación de los panes en la Pascua del Pan de Vida, en el capítulo 6. Usted se acuerda que dedica todo un discurso al pan de vida a partir de la Eucaristía, de la multiplicación de los panes sobre la Eucaristía, y en la última cena que llamamos, lo que nos trae es el lavatorio de los pies. Ya sobre eso hablaremos en otro momento. Entonces todas esas tradiciones nos traen acerca de la Eucaristía, e inclusive en los Hechos de los Apóstoles y demás aparece la práctica de esa primera comunidad cristiana celebrando la Eucaristía. Pero acerca de la institución de la Eucaristía, hay estas 4 tradiciones. Y las coloco así: Lucas y Corintios, porque estas 2 son similares, porque estas 2 son prácticamente iguales. Y Mateo y Marcos, porque estas otras 2 también son similares o iguales. Entonces tenemos esas cuatro partes en la Sagrada Escritura: Lucas, 1 Corintios, Mateo y Marcos, en la que se nos narra la institución de la Eucaristía. Y se pueden colocar claramente cuando uno las ve en una sinopsis que les traje, y van a sacar una copia, después juiciosos la van a reclamar en la secretaría para que saquen una copia y tengan oportunidad de mirarla. ¿Qué es una sinopsis? Sinopsis es una expresión griega que se llama sin a una opsis mirada. ¿Usted se acuerda cuando mandaba sincronizar la bicicleta? ¿Eh? ¿Usted se acuerda cuando una cantidad de expresiones que comienzan con sin en español? ¿Cuál? Sinónimos, sintéticos, sincronizar, ¿qué más? Síntesis. Significa a una, con una. Sin opsis, a una mirada. Síntesis, una sola tesis. Pues entonces es eso. Significa que si colocamos una al lado del otro, las partes, la perícopa
en que se nos narra la institución de la Eucaristía, usted y yo vamos a poder ver fácilmente las similitudes y las diferencias. ¿Hasta ahí me entendió lo que es una sinopsis? Y ya sabe también por qué se llaman los evangelios sinópticos. Evangelios sinópticos. Interesante que ¿cuáles son los 3 evangelios sinópticos? Mateo, Marcos y Lucas. Y sin embargo, Lucas, en esta tradición acerca de la institución de la Eucaristía, digamos que no toma lo que normalmente podría y debería tomar a Marcos, porque cuando Lucas está escribiendo tiene al frente a Marcos, tiene al frente también una fuente común que se llama Q, a Mateo y a Lucas, y tiene sus propias investigaciones. Mateo sí sigue muy de cerca a Marcos, los añadidos son muy pocos, pero Lucas se distancia con una tradición propia que tiene, más cercana a la del mismo Pablo en la primera carta a los Corintios capítulo 11. Y les digo unas cositas sobre eso. Mire, en realidad Pablo en la carta a los Corintios está escribiendo en los años 50. Pablo está escribiendo en los años 50. Los acontecimientos del Señor, su vida, pasión, muerte y resurrección, ¿en qué año se pueden ubicar? Entre el año 27 al año 30. ¿Ya? Entonces podemos hablar de Jesús histórico, de esa historia de Jesús, de esos acontecimientos de Jesús, de esa vida pública de Jesús entre los años 27 al 30. Pues a partir de allí, con la muerte y resurrección del Señor, lo que continúa es que la comunidad cristiana, lo que continúa es Pedro, Juan, Santiago, la misma Virgen María. Entonces la narración de los hechos de los apóstoles viviendo la presencia del Señor resucitado, celebrando esa presencia del Señor resucitado, recordando y transmitiendo las enseñanzas del Señor, formando nuevos discípulos, esparciendo la misión por todas partes. Entonces ahí tenemos que hablar de una tradición viva, de una iglesia que está viviendo una tradición viva, una tradición, llamémosla oral, pero una tradición también vital, porque no solo es lo que se dice, sino lo que se celebra. Por ejemplo, la misma Eucaristía, por ejemplo, el bautismo y muchas otras cosas. Una cosa son las que se hablan y otras cosas son las que se viven. Usted mismo tiene un montón de cosas de tradición. Entonces, ¿qué ha recibido de sus padres? ¿Qué ha recibido de la cultura pasada? Unas a nivel oral, unas han sido transmitidas o por textos, o a nivel oral, o a nivel de tradiciones. Usted lo que sabe sobre sus padres, sus abuelos y un montón de cosas, unas son oral, pero otras son vital. ¿Cómo así? La bandeja paisa. ¿Y qué más? Un montón de tradiciones. ¿Usted por qué hace así? Inclusive su manera de hablar, las expresiones lingüísticas, los acentos idiomáticos y una cantidad de cosas hacen parte de toda una tradición que usted no la leyó en ningún libro, sino que simplemente la bebió, la comió, la experimentó en el vivir a diario. Y esas cosas hacen parte de esa tradición. Por eso cuando se habla de la tradición, no simplemente es tradición oral, sino tradición vital. Así a partir del año 30, la comunidad cristiana, entonces fue viviendo y transmitiendo con la acción del Espíritu del Señor, entonces esa comunidad reactualizaba los recuerdos, la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Y posteriormente se fue colocando en pequeñas unidades por escrito, posteriormente se fue colocando en colecciones, en un estilo de colecciones escritas, o las palabras, o los milagros, o determinado tipo de colecciones, ya muy cerca la pasión, muerte y resurrección del Señor. Y muchas de esas cosas son las que posteriormente el escritor sagrado, el hagiógrafo, el escritor sagrado, tomando todo esto, es el que escribe al final. Por ejemplo,
San Marcos escribe en esa década del 60, entonces entre el 60 y el 70, ahí está escribiendo San Marcos. Pero ¿qué significa eso? Que mientras que San Marcos escribe entre esa década del 60 al 70, el primero de los evangelios que fue escrito, y posteriormente vendrá Lucas y Mateo, y por último el evangelio de San Juan, significa que ya existía toda una comunidad cristiana desde el mismo Jesús histórico, con sus discípulos, con sus apóstoles, viviendo la fe, celebrando la fe, transmitiendo la fe. En esa época no podía usted encontrar ninguno de los literalistas, fundamentalistas, que por ejemplo hoy cada rato le dicen, ¿y dónde dice eso en la Biblia? La Biblia, pues la que existía de la Biblia era el Antiguo Testamento. ¿Dónde dice eso en el Nuevo Testamento? ¿En el qué? No, porque ellos entienden que la palabra, el Evangelio, es Jesucristo. ¿Y hay comunidades cristianas? Claro que hay comunidades cristianas que leen el Antiguo Testamento, que es lo que tienen, la Torá. ¿Y qué más hay? La predicación de los apóstoles, de los primeros discípulos y apóstoles que animan la comunidad, que organizan la comunidad, que celebran en la comunidad. Entonces ya comienzan a celebrarse en esa comunidad una cantidad de realidades en la vida. Por ejemplo, el bautismo, entonces, que surge a partir de la muerte y resurrección del Señor. Ellos tenían un bautismo, ellos eran judíos, y como judíos tenían un montón de prácticas de purificación, baños mikveh, que se llama. Cuando usted vuelve a Israel, por todas partes va a encontrar un estilo de bañeras, de pequeñas piscinitas bañeras. Entonces, por donde hay una parte donde viene el agua corriente, y tiene que ser agua corriente, agua lluvia o agua corriente, no agua estancada, que entra por una parte y sale por la otra, y una serie de escalas en las cuales usted baja a hacer los baños de inmersión y de purificación, como lo va a narrar, por ejemplo, Marcos en el capítulo 7, que está hablándole a paganos que no conocen las tradiciones judías, y entonces les tiene que explicar algunas cosas, y entonces le cuenta de los continuos ritos de purificación que tienen los judíos, que cuando vuelven del mercado, que cuando vienen de una cosa, que cuando van a hacer las prácticas religiosas, y por todas partes. En Israel va a encontrar usted esos baños mikveh, pero el bautismo era muy distinto, inclusive muy distinto al de Juan Bautista, que era ya en el río Jordán una sola vez, y para prepararse a recibir el Mesías. Pedía perdón de los pecados para prepararse como pueblo de Dios a recibir el Mesías. El bautismo, lógicamente, surge después de la Pascua, la muerte y la resurrección del Señor. Como práctica al interior de la primera comunidad cristiana, ya nos dicen los Hechos de los Apóstoles, que entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Creer en Jesús, bautizarse, recibir el Espíritu Santo. Y entonces comienzan a surgir en esa primera comunidad cristiana, lógico, en esa tradición cultural, con muchos de los elementos de la tradición religiosa del judaísmo, pero plenificados con un nuevo sentido en la Pascua de Jesucristo. Todos los sacramentos brotan de la Pascua. Con un nuevo sentido en la persona de Jesucristo, un montón de prácticas distintas. Ahí tenemos que encontrar prácticas diferentes como la Eucaristía. Ahí se ubica la Eucaristía. Nosotros, con el correr de los años, de los siglos, lógicamente llega a nosotros la experiencia de la fe en Jesucristo en una comunidad cristiana. Para nosotros la Iglesia Católica, para otros alguna otra iglesia, puede ser la cristiana, por ejemplo, los ortodoxos griegos, los ortodoxos rusos, puede ser otras iglesias, las luteranas, los anglicanos y demás.
o inclusive en otras formas de experiencia cristiana. Y cuando nacemos y somos criados allí, recibimos un estilo de un lado, de doctrina, de la palabra del Señor, de vida cultual, de vida en el culto, de relaciones como vivimos la iglesia, la comunidad cristiana. A veces creemos que siempre fue así, que eso es así desde siempre, que mejor dicho, la Virgen María se mantenía en misa y confesándose, y que madrugaba a la parroquia, y que tal cosa. No, en realidad ha sido un larguísimo proceso, ya, de 2 milenios ya, que partió desde allá. Y por eso es muy importante, porque a veces uno, al llegar, como es lógico y como toda persona y toda comunidad, toda realidad humana, llegamos a un tiempo determinado. Usted y yo llegamos ¿en qué tiempo a la vida? ¿En qué tiempo a la historia? Aquí, pues sí, ¿y eso cuándo fue? A mediados del milenio pasado. En el siglo XX, ustedes son millennial, ustedes son del siglo XX o del siglo XXI. ¿Ah? Ustedes son del 20 o del 21, cuéntenme a ver. Bueno, en fin, así llegamos en este siglo, en esta cultura, en este tiempo, a vivir nuestra experiencia de Dios, a vivir nuestra experiencia cristiana. Pero detrás hay una cantidad de cosas, y entonces hoy encontramos una serie de distintos criterios, puntos de vista, maneras de vivirlo, iglesias distintas, confesiones a veces muy problemáticas de la fe, y entonces a veces se convierte en una pelea. Es que ustedes dicen, es que ustedes creen, es que ustedes tal cosa. No, lo que más ilumina es la historia, por eso hay que volver a las fuentes. Lo que más ilumina es la historia y ver qué fue lo que ocurrió y cuáles han sido las transformaciones para llegar, por ejemplo, a nuestra manera actual de ser y de vivir la fe, a nuestra manera actual de vivir, por ejemplo, la Eucaristía, porque si no, se convierte en una discusión de ignorantes, en una discusión de fanáticos. Entonces a ustedes les dirán algunos ignorantes, es que ustedes que son esos come hostias, es que ustedes que son esos idólatras que adoran ese pan allá como si fueran indios, el culto al sol, es que ustedes que tal cosa y que tal otra. Lógico, son expresiones salidas del contexto histórico, salidas de la vivencia y salidas de la historia. Pero entonces uno no simplemente se puede poner a pelear con el otro, y usted que es un hereje, usted que no cree, usted que no tiene la Eucaristía, y entonces no, es que yo también soy cristiano. A ver, ¿cuál puede ser la iluminación de ese tipo de situaciones? Por eso es muy interesante en un estudio como el que estamos haciendo sobre la Eucaristía, para nosotros fuente, culmen de la vida cristiana, ¿ya? Para nosotros algo tan importante y tan sagrado como la Eucaristía, y usted ve algunas confesiones cristianas, qué bueno que la tienen, sobre todo las confesiones históricas, todas esas iglesias griego, ortodoxas, ya todas esas iglesias que están unidas desde el principio a la comunidad, entonces o que tienen tradición apostólica la tienen. Pero muchos de los grupos que son muy populares en este siglo XX, XXI, muchos de los grupos que han tomado mucha fuerza de tendencias neopentecostales, de tendencias pentecostales y neopentecostales, muchos de los grupos de experiencias cristianas, Made in USA, hechos en Estados Unidos, en torno, qué bueno, a la palabra, a la predicación, a la música y en muchas otras formas de atracción a la gente, sin embargo, que no tienen unas serias raíces históricas, van a desconocer elementos tan fundamentales como la Eucaristía. Y por eso son las cosas de diferencias y dificultades y conflictos de tipo práctico, que entonces usted ve que algunos que nacieron en la iglesia católica o en las iglesias tradicionales, de pronto ve que alguno de los familiares, quizás hasta el más rebelde,
fue a algún retiro, fue a alguna comunidad donde estaban predicando, y amén que estaban predicando a Jesucristo, que estaban hablando y estaban hablando desde la palabra, que oraron, y claro que oran a nuestro Dios único y verdadero, son hermanos, somos hermanos en la fe. Y de pronto, entonces comienza a irse y a irse y a irse de la iglesia y a irse de la Eucaristía y a irse de una cantidad de cosas, y algunos hasta de nuevo hasta los bautizarán como si el bautismo que ya tenían ni siquiera servía. Y de pronto aparecen piadosos, que bueno, con unas prácticas religiosas totalmente distantes a las nuestras. Y entonces tantas veces, ¿les ha pasado? ¿Conocen algunos? Sufren algunos. Y entonces, sobre un tema tan especialmente querido y sensible para nosotros como la Eucaristía, ellos llegan a despreciarla, ¿ya? A no valorarla. Y muchos, hasta ya poco a poco, gracias a Dios, va pasando ese tiempo de ataques terribles de lado y lado, pero mínimo lo que se hace entonces es ignorar. ¿Qué podemos decir ante eso? Es que usted simplemente cree eso y nosotros creemos esto y otro. Y eso para no pasar a mayores, es que usted es tal cosa y nosotros somos tal otra. No, hay que iluminar desde las fuentes, hay que iluminar desde la historia, hay que ir a las raíces. Y todo esto que les he dicho, precisamente, porque para hablar de la Eucaristía y de la institución de la Eucaristía, no es algo advenedizo que entonces la Iglesia en un concilio de ahora o de hace 2 o 3 o 5 o 10 siglos dispuso que la Eucaristía era la Eucaristía, o dispuso algo acerca de la presencia del Señor en la Eucaristía y una serie de cosas, sino que por eso es tan importante lo que le estoy señalando, que en medio de toda esta forma como se llega a escribir el Nuevo Testamento y llega a nosotros las tradiciones escritas, son poquísimos los textos la que se refieren una misma esencia en tan diferentes fuentes. Son poquísimos los eventos sobre Jesús, sobre su vida, sobre sus obras, sobre sus palabras. Son pocas esas actuaciones de Jesús que prácticamente todos los testimonios del Nuevo Testamento entonces pasan por ahí, lo traen. Y si lo traen todos es porque por la importancia vital que ya tenía en esas comunidades. ¿Sí me hago entender? Por la importancia que tuvo para esas comunidades. Fíjense inclusive esto, que casi nadie lo nota. De las cartas de San Pablo, que son tan importantes, las cartas de San Pablo fueron escritas a partir del año 49. La más antigua carta de Pablo, el texto más antiguo de la Escritura que nos ha llegado en el Nuevo Testamento es la Primera Tesalonicenses. La Primera Tesalonicenses es escrita en el año 49, cuando todavía no se había recopilado la forma como nosotros llamamos Evangelio, según San Marcos. Todavía no se había inventado lo que nosotros llamamos Evangelio, como tradición puesta por escrito de la vida, de las obras, de las palabras, de la muerte y resurrección del Señor puesta en una forma organizada. ¿Quién se inventó eso? San Marcos. A ver, les recuerdo pues, una cosa es el Evangelio, no hay sino uno, es Jesucristo. Él es la buena noticia, ¿entienden? Hablar sobre Jesucristo, sobre la persona de Jesús, sobre lo que Él dijo, sobre lo que Él hizo, sobre lo que pasó con Él. Entonces, fue una historia larga y compleja. Y finalmente, cuando alguien le dio de tratar de hacer una recopilación sistemática sobre Jesús, sobre su vida pública, desde el bautismo de Jesús en el Jordán,
hasta su pasión, muerte y resurrección, cuando alguien le dio por hacer una recopilación así total, eso vino a ser en los años 60 con San Marcos, cuando los primeros testigos estaban desapareciendo. Ya habían matado a Pablo, ya habían matado a Pedro, ya habían matado hace tiempos a Santiago, el hermano de Juan, en fin. Sí, ¿por qué? Porque es que lo primero que ellos pensaron cuando el Señor murió y resucitó, en esa mañana de resurrección no fue, oíste, vamos a escribir un libro sobre Jesús, va a ser un bestseller, va a ser un bestseller. No, eso no fue lo primero que pensaron, ni tampoco a los 5 años, ni tampoco a los 10 años. ¿Cuál era la preocupación de ellos en ese primer tiempo? Vivir la fe y proclamar la fe. Vivir la presencia del Señor resucitado, porque está vivo, amén. Lo celebran como resucitado, amén. Vivir una vida de discípulos del Señor e ir por todo el mundo a proclamar las buenas noticias, formando esas primeras comunidades cristianas. Después, con el correr del tiempo, es que se van poniendo por escrito las colecciones. En el fondo están las predicaciones de los que fueron testigos oculares y servidores de la palabra, como dirá en el prólogo San Lucas, y entonces es en un momento posterior, cuando les da por poner por escrito y organizado, según la necesidad de la comunidad, lo referente a Jesús. Por eso, no se extrañen que les diga que ya en el año 49, la primera carta a los tesalonicenses la está escribiendo Pablo, porque Pablo también hace parte de esa primera corriente, aun cuando no fue discípulo del Señor, pero ya en el año 32, a más tardar en el 34, o sea, 2 o 4 años después de la muerte y resurrección del Señor, Pablo tiene su experiencia de Jesús y comienza a integrarse a esa comunidad de una manera muy fuerte en Antioquía, y comienza a ser misionero con Bernabé, y comienzan a fundar comunidades, y después de fundar comunidades, a pastorearlas, a guiarlas, a iluminarlas, y comienza a enviar cartas, las epístolas, que no son las esposas de los apóstoles, las epístolas, sino que son esas cartas circulares que enviaban para iluminar la fe de la comunidad y a ver cómo iban, para ver cómo iban y para aclararles problemas. Entonces, por eso no se extraña que ya en el año 49 está escribiendo, y que las cartas de Pablo hay que ubicarlas fundamentalmente en la década del 50, en la década del 50. ¿Y por qué les digo esto? Porque se dan cuenta de la importancia de que un texto distinto a los evangelios, como las cartas de Pablo, nos traigan precisamente la narración de la institución de la Eucaristía. Es más, es el único texto de las cartas de San Pablo que se puede colocar claramente en una sinopsis con los evangelios. Porque, se los voy a volver a decir, es el único texto de San Pablo, de las cartas de San Pablo, que se puede colocar claramente en una sinopsis. Ya se acuerdan que es una sinopsis con los relatos históricos, con los relatos del Jesús histórico que nos traen los evangelios. ¿Por qué? Porque es que cuando Pablo escribe sus cartas, primero, él no conoció al Jesús histórico. ¿Ya? Él no conoció al Jesús histórico y no fue de los primeras tandas de los discípulos. Él escribe a comunidades posteriores para iluminar problemas que tengan en la fe, que están peleando por ahí, que porque el uno dice que es de tal y el otro de tal, entonces les escribe sobre la unidad. Que están peleando porque no saben utilizar bien los carismas, les escribe sobre los carismas. Que tienen preocupaciones que porque el mundo se va a acabar, les escribe a los tesalonicenses y les escribe a tal cosa, para solucionar problemas que tiene la comunidad. Pero los relatos sobre Jesús histórico, su vida, sus obras, sus milagros, sus palabras, lo que para eso estaban los evangelios y las predicaciones. Y resulta que Pablo, en la primera carta a los Corintios, sobre todo en el capítulo 11, gracias a una estupenda
gracias a unos estupendos errores que vive la agitada comunidad de Corinto. Era una comunidad muy viva. Usted no se ha dado cuenta que hay hijos, personas, comunidades que hay que empujar y otros que hay que atajar. Los de Corinto era de los que hay que atajar. Pero hay quienes dicen que es mejor atajar locos que empujar bobos. Yo no sé usted en cuál está. En todo caso, los de Corinto había que atajarlos, pero eso significa que era una comunidad viva, que era una comunidad activa, que era una comunidad que vivía la fe. Pues aquí no me voy a quedar hablando de eso, de la situación histórica de Corinto, ese puerto tan importante, pero que al celebrar las Eucaristías, entonces se ve que ya celebraban la Eucaristía. Al celebrar la Eucaristía tenían un montón de desórdenes. ¿Cuáles? Que como la Eucaristía se celebraba en medio de una comida, llegaban entonces de sus trabajos, de sus actividades. Era una comunidad muy dispar a nivel económico, era un puerto muy floreciente económicamente, pero así como había personas muy ricas, había obreros y esclavos y personas muy pobres, y en la comunidad cristiana había de todo. Entonces llegaban, celebraban un gran banquete, y al medio del banquete la Eucaristía, como se acostumbraba, pero entonces los ricos traían estupendas comidas, como era lógico, y entonces comían primero, los pobres hasta llegaban más tarde porque ni los dejaban salir, entonces comían poquito y las poquitas bobaditas que tenían, entonces, y después que hay que celebrar la cena del Señor, la cena de comunión con el Señor, y San Pablo les dice, pero ¿cómo así? ¿Cómo así? Si eso es todo lo distinto de lo que estamos celebrando cuando se celebra la Eucaristía. Ustedes en nombre del Señor están como justificando y acreditando la desigualdad, la injusticia y todo eso. Ese tipo, de esa manera de celebrar la Eucaristía no les está sirviendo para bien, antes les está sirviendo para mal. Fíjense qué es lo que están comiendo, que lo que están comiendo es el cuerpo y la sangre del Señor. Fíjense, para que no coman indignamente la presencia del Señor. Y entonces comienza ahí a explicar, como él dice, yo les transmito lo que a mi vez recibí. Esa tradición que recibí ya desde el principio del Señor. Lógico, no del Jesús histórico con el que él no estuvo, sino del Señor a través de los apóstoles y la primera comunidad cristiana. Yo les transmito lo que a mi vez recibí, utilizando la forma técnica como se utiliza en el rabinismo, el transmitir la tradición. Ya lo veremos más despacio cuando entremos en eso. Pero entonces él comienza allí a transmitir la institución de la Eucaristía, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan, y comienza a repetir las frases de la institución de la Eucaristía, que nos muestra esto, ojo, que ya muy temprano en la comunidad cristiana, la institución de la Eucaristía y las palabras, fórmulas alrededor de la institución de la Eucaristía se convirtieron en un lenguaje litúrgico cultural. ¿Cómo así? Hay muy distintas formas de uno transmitir las experiencias. Hay muy distintas formas de uno transmitir las experiencias, ¿verdad? Uno las puede transmitir con chistes, con chismes, uno la puede transmitir con poemas, uno lo puede transmitir con narraciones. Imagínate, querida, lo que pasó. Ustedes saben la última. Entonces uno puede comenzar a hacer una narración, ¿ya? Pero hay fórmulas que cuando uno quiere que una cosa se transmita exactamente, porque tiene un valor especial, porque cada palabra está llena de contenidos y de importancia, uno, o sea, una comunidad, una cultura cualquiera, se tiene que inventar la forma de transmitir las
fielmente, para que en lo posible no le añadan ni le quiten a lo fundamental, sino que se transmita fielmente. Eso hace cada cultura, cada cultura va haciendo eso. Por ejemplo, hoy una de las formas como nosotros tratamos de transmitir fielmente algo, a través del género literario ley. Usted ve cómo son los artículos de una constitución o de una ley, cómo son los artículos de una ley. Tratan de ser palabras precisas. ¿Por qué? Porque depende lo que diga y cómo lo diga, va a ser interpretado para todas partes hasta ser tergiversado. Por eso tiene que tratar de pasarlos bien. Un testamento. Entonces, no es que le esté dando ideas, pero entonces comienza usted a escribir, bueno, ahí les dejo, trabajé con mucho gusto a veces y como no me puedo llevar esto, ahí les dejo, repártanselo justamente y acuérdense de algo para la evangelización, sobre todo en la escuela. Pero ese tipo de formulación, ¿quién quita que alguno de ustedes al menos al final se convierta? Entonces, ese tipo de formulación lógicamente no se va a prestar sino para peleas y problemas. Y entonces mi papá dijo, mi mamá dijo que no le repartiéramos bien, o sea, el 95% para mí, el 4% para ustedes y el 1% para la escuela. Pero por eso, en determinado tipo de cosas, uno tiene que buscar un lenguaje muy preciso, cuando son cosas importantes. Eso es lo que va pasando en el lenguaje cultual, en el lenguaje litúrgico. Entonces, hay unas partes del culto, hay unas partes de expresión de la fe que se van formulando ya sistemáticamente y muy precisamente. ¿Por qué San Pablo en esas comunidades repite exactamente en lo fundamental, como van a ver después en la sinopsis, ese texto del Jesús histórico? Porque se ve que ya desde muy temprano en la comunidad cristiana, la Eucaristía fue la manera como se reunía la comunidad cada domingo, por cierto, rompiendo la tradición judía de reunirse el sábado, cada domingo para celebrar la resurrección del Señor, para celebrar la presencia del Señor, para celebrar las comidas de Jesús, para celebrar la última cena, para celebrar la presencia del Señor resucitado. Y a partir de esa última cena y la institución que Jesús hizo en la última cena, les quedó de tal forma como programa alrededor del cual se reunía la comunidad, porque esa comida iluminaba lo que fue la obra de nuestro Señor Jesucristo. Poco a poco iremos entrando en todos esos elementos, pero es interesante que nos vamos asomando a la historia a través de las fuentes y descubrir la importancia que eso tiene. Por eso cuando en todas las tradiciones del Nuevo Testamento encontramos tantos textos sobre la institución de la Eucaristía, de una vez tiene que prender la atención, las luces de la atención de uno. ¿Por qué? ¿Y por qué tan parecido? ¿O por qué tan igual? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que significaba? Ya era un lenguaje, partiendo de Jesús de la historia, partiendo de lo que ocurrió, ya se había convertido en un lenguaje cultural, estrictamente en cómo lo celebraban, y por eso lo transmitían así, exactamente, tanto las tradiciones del Nuevo Testamento, los evangelios, como las tradiciones de Pablo. Por eso a mí me gusta, al estudiar la Eucaristía, ir a los relatos de la institución de la Eucaristía. Como veníamos estudiando a San Mateo, he continuado
con el texto de San Mateo. Ustedes saben que detrás del texto de San Mateo, en esta parte, sigue fundamentalmente a Marcos. Lo que coloca además es muy poco, es muy poco. Vuelvo sobre la institución de la Eucaristía en San Mateo, capítulo 26. La institución de la Eucaristía está fundamentalmente a partir del verso 26, pero ya es muy importante que tengamos en cuenta el contexto. Ya les he hablado del contexto más amplio, el contexto en todo el Evangelio de Mateo, por ejemplo, que es donde estoy leyendo la institución de la Eucaristía en este momento. Y ya se los expliqué en otro momento cuando hablamos de Mateo, explicándoles nomás este versículo, capítulo 26, verso 1. Sucedió que cuando acabó Jesús todos estos discursos, dijo a sus discípulos: el Hijo del Hombre va a ser entregado dentro de 2 días en la Pascua. Ya les expliqué eso, cómo Mateo claramente nos presenta la obra de Jesús, el Mesías, el nuevo Moisés, la nueva Torá, a través de palabras, discursos, los 5 discursos de la nueva Torá y obras. Obras que confirman las palabras, palabras que iluminan las obras. Y que la obra definitiva es la Pascua. Y que la obra definitiva es la Pascua. En cada uno de los discursos iba acompañado de un obrar. Cómo ese obrar confirmaba esa palabra, cómo esas palabras iluminan lo que Jesús hace, lo que Jesús es, el Mesías de Dios. Pero ahora, todos esos 5 discursos, acabó Jesús sus discursos con esa palabra técnica que utilizó Mateo siempre que terminó los 5 discursos. Y entonces, ahora sigue la obra, la pasión y muerte y resurrección del Señor. La Pascua es la obra que sella toda la enseñanza de Jesús. Eso es importante, por eso lo he repetido varias veces. La Pascua, la pasión, muerte y resurrección del Señor es la obra que sella toda la enseñanza de Jesús. La enseñanza de Jesús no se comprende sin su Pascua. Y su Pascua, pasión, muerte y resurrección, no se entiende sin las enseñanzas, sin la palabra. Ya les hablé como los gnósticos muchas veces se quisieron quedar con las enseñanzas de Jesús, las logias, palabras y milagros, sin atender, sin tomar en cuenta la Pascua, la pasión y muerte y resurrección del Señor. Y como se quedan en un maestro simplemente con habladurías, con una mera gnosis, como si el conocimiento simplemente lo salvara a uno como conocimiento intelectual. Ya saben los problemas actuales de un tipo de evangelio que no pasa por la cruz de Cristo, que vive como enemigo de la cruz de Cristo. Un tipo de evangelio mutilado, un tipo de evangelización cortada como esos tales llamados evangelios de la prosperidad. Como ese tipo de predicaciones que no tienen en cuenta sino las obras portentosas, los milagros, y creen que la salvación es simplemente las obras milagrosas y poderosas de Jesús, ¿ya? Entonces, ese tipo de evangelización que no conoce de la cruz de Cristo, que no pasa por la cruz de Cristo, tiene ese mismo problema. O un tipo de evangelización que pasa muy fácil de la enseñanza y milagro de Jesús a la resurrección, sin pasar por la Pascua de la cruz. ¿Sí me hago entender? Entonces es un evangelio mutilado, es un falso evangelio. Y por lo tanto, que sea un falso evangelio es que la gente comienza a vivir mal su vida y no va a entender nunca esto que es fundamental en el evangelio, mis problemas, esto que es fundamental en mi vida, mis limitaciones, mi pecado, mi enfermedad, los conflictos, en una palabra, la muerte. Por eso, ese tipo de falsa evangelización siempre va a ser crisis,
Siempre va a ser crisis en el momento en que les toca confrontar la persecución, la enfermedad, el problema económico y la muerte. Es interesantísimo las crisis de esos falsos evangelios de la prosperidad en determinados países y en todos, donde se ha promovido tanto cuando llega una situación económica difícil. Y entonces, como supuestamente, si uno es fiel, entonces tiene millones, termina por ahí como esos pastores, yo no entiendo, Señor, entonces cómo es la cosa, yo te he servido bien. Y cualquiera de esos deportistas o cualquiera de esos mafiosos o cualquiera de esa gente del mundo tiene millones de dólares y yo toda la vida te he servido fiel y si mucho tengo $1 milloncito de dólares. ¿Cómo así que yo no tengo los 100.000 millones? ¿Y por qué no puedo cambiar de jet, de avión en este mes? Si tal cosa, si yo te... Porque están desenfocados, porque están desenfocados. Y peor, cuando llega la enfermedad, y les va a llegar, entonces, ¿cómo así? La enfermedad no es consecuencia después del pecado. Y entonces, si yo estoy siendo bien, ¿por qué se va a morir mi hijo? ¿O por qué se murió mi mamá? O como alguno de esos pastores que no dejaba enterrar a su mamá y semanas esperando que el Señor lo resucitara. Porque entonces no entienden lo que es la cruz de Cristo. No leyeron el Evangelio. O mejor dicho, lo leyeron y se quedaron con lo que quisieron. En un evangelio de ellos. Pues precisamente, estoy en capítulo 26, verso 1. Después de que Jesús acabó todas estas enseñanzas y había hecho todos esos milagros y había hecho todo, entonces comenzó a hablar que ya saben que dentro de 2 días es la Pascua y el Hijo del Hombre va a ser entregado para ser crucificado. Es la Pascua. Y la cruz de Cristo hace parte fundamental del mensaje cristiano. Amén que la cruz, que ha sido vencida por el Señor resucitado, pero hace parte de todo el mensaje integral de la Sagrada Escritura. ¿Y qué tiene que ver eso con la Eucaristía? Todo, porque precisamente todos los aspectos de la vida de fe, todos los aspectos de la persona de Jesús, de su enseñanza, de sus obras, de sus milagros, de sus portentos, pero también de su pasión, de su muerte, de su sepultura y de su resurrección gloriosa y la donación del Espíritu Santo. Todo se concentra en la Pascua, todo se concentra en la Eucaristía. Todo eso se concentra en la Eucaristía. Pues bien, les decía que ese es el contexto así total. El contexto cercano, la Pascua. Ya hablaron de la Pascua. Estuvimos hablando, la enseñanza pasada, de la fiesta, que el hombre necesita celebrar fiesta, que el hombre necesita salir de su rutina, que el hombre no se contenta y perfecto a vivir como un animal, simplemente luchando ahí por la sobrevivencia, sin levantar cabeza. El hombre tiene que levantar cabeza delante de Dios y hacer de la vida lo que Dios ha querido, una fiesta. Pero como se ha dejado esclavizar por el pecado, sigue necesitando descanso y fiesta, pero como está esclavo, ¿qué va a celebrar un esclavo? Si su vida no es de él, le pertenece a Faraón. Si sus decisiones no las puede tomar, otro decide por él. Ni siquiera su esposa es su esposa y sus hijos son sus hijos. Mire, para que me entienda. ¿Usted sabe quién es el que más se alegra cuando nace un ternero? Vea. ¿Quién es el que más se alegra cuando nace un ternero? El dueño de la vaca. El toro ni lo conoció. ¿Verdad? El dueño de la vaca es el que más se alegra. ¿Usted sabe quién era el que más se alegraba cuando nacía un esclavito? El amo. Le nació otro esclavito. Tal cual. Inclusive la esposa no era la mujer del esposo del esclavo, ¿ya?
No, sino que tenían derecho de yo no sé qué y derecho de yo no sé qué. Y entonces, bueno, dejé así, ya entendió. Y resulta, ¿por qué? Porque eran esclavos, no eran dueños de sí. Por eso los esclavos, entonces, para huir de esa situación terrible, de esa vida donde no se pertenece, ni el fruto de su trabajo es suyo, ni su vida es suyo, ni su familia es suyo, nada es suyo, todo es extraño. Inclusive lo que construyen, lo construyen es para otros. Hacían grandes edificios, en los grandes pirámides y grandes cosas en los que ellos no van simplemente a habitarlos ni a poseerlos. Ah, pero al menos tenían que comer. Claro, usted no le va a dar la guamasa a la vaca, va a perder su inversión. Usted no va, no, pero es que era muy querido, me vacunó el hijo desde que nació y lo ha atendido. Claro, usted va a dejar morir la vaca, va a dejar morir el ternero, ¿ah? Va a dejar morir la inversión. ¿Me hago entender? Con razón ellos dicen que en el desierto añoraban los sancochos, la guamasa que les daban, las cebollas que les daban allá en Egipto. Ah, pero que entonces cuando quieren salir de ese mundo de esclavitud, ¿qué tienen que hacer? Enajenarse. ¿Qué tienen que hacer? O sea, hacerse ajenos a esa terrible realidad que están viviendo. Olvidarse. Entonces por eso el alcohol, por eso las drogas, por eso formas de olvidar y enajenar y salirse de esa realidad destructiva. Por eso cuando cantan, y el hombre necesita cantar porque hay expresiones que simplemente con la expresión normal de la narración o de las expresiones cotidianas no alcanzan a expresar todo lo que hay. Cuando cantan, no van a cantar alegría, aun cuando estén allá reunidos supuestamente en la fiesta. No, es que no es una fiesta. Si usted se pone a ver lo que hay detrás de los cantos de los esclavos, es un lamento, es un lamento. Pues no es que tenga mucho que ver con las canciones de despecho, ni con las de reggaetón, y con todo ese montón de cosas. ¿Qué es? Es una forma de querer salir de esta esclavitud y no encuentran cómo. Entonces reemplazaron la fiesta a la que estamos llamados por la parranda. La fiesta se celebra con los que más amo en la vida, con lo mejor de la vida, y celebra la vida dándole gracias al Dios de la vida. Esa es la fiesta. Celebro con el que me da la vida, el Dios de la vida, celebro la vida con los que amo en la vida y lo celebro con lo mejor de la vida. ¿Qué hace la parranda y el carnaval? Enajena y saca de ese tipo de situación que no quiero vivir. Entonces, ¿qué día es hoy? No, ni me quiero acordar, no me acordé, es que tengo que volver a trabajar, que tengo que volver a la casa, que tengo que volver a la vida, que tengo que volver, no me acordé, me quiero es simplemente olvidar y enajenar. Pues el Señor piensa la vida como una fiesta y la Pascua como una fiesta. Ese es el contexto, la fiesta de Pascua. Y por eso se va a repetir qué es la Pascua y qué es la fiesta de Pascua. Para entenderlo, dijimos que hay que ir a Éxodo 12 y las Pascuas del Señor, los pasos del Señor. Aquí hay un puntico que más adelante lo voy a trabajar más despacio. Si la Eucaristía es o no, fue o no instituida al interior de una Pascua, eso lo voy a trabajar más despacio. Lo que es evidente es que todo el contexto es pascual, todo el contexto es pascual. Voy a un punto importante. Cuando estamos en medio de la Eucaristía, terminamos diciendo, este es el sacramento de nuestra fe. O también decimos, este es el misterio de la fe. O también decimos, este es el
memorial de nuestra fe. Algunas de estas personas que ignoran sobre esto, cuando usted le dice del sacramento de la Eucaristía o cuando le habla de algunos otros sacramentos, lo primero que le van a decir es, ¿y dónde dice en la Biblia sacramento? A ver, dígame, muéstreme, ¿dónde dice sacramento? Obviamente no va a decir sacramento, porque resulta que sacramento es una expresión que está en el español desde el latín, sacramentum, y que el Nuevo Testamento fue escrito todo ¿en qué? En griego. ¿El Nuevo Testamento fue escrito todo en qué? En griego. Entonces, la palabra que se utiliza en griego es misterio. La palabra que se utiliza en griego es misterio. Y el Nuevo Testamento está escrito en griego porque era el lenguaje que más se hablaba en la época, y como la fe es una fe católica, o sea, universal, el Señor nos mandó, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, hombres de toda raza, pueblo y nación. Ellos se esforzaron desde el principio en hablar y en comunicar en la lengua que les pudieran entender el mensaje de la fe. Por eso escribieron en griego y comenzaron a salir a todo el mundo. Pero lo que Jesús hablaba era arameo, y el contexto era ese lenguaje hebreo-arameo. El arameo es muy cercano al hebreo, ese contexto judío-israelita, y en realidad no utilizó ni la palabra sacramento, que es una traducción de misterio, y tampoco utilizó misterio, que es un intento de traducir sicarón. Sicarón, que es la expresión hebrea. ¿Qué hay detrás? ¿Qué hay detrás de la celebración cultual? ¿Qué hay detrás de la expresión que para nosotros sería todavía más legible? Memorial. Memorial. Anamnesis es la expresión que también utilizan en griego. Anamnesis o memorial. Por eso, cuando estamos celebrando la Eucaristía, entonces el presbítero, o sea, el anciano que preside la comunidad, el presbítero puede decir, este es el misterio de la fe, este es el sacramento de la fe, este es el memorial de nuestra fe. Lógico, no va a decir esa expresión tan rara que a veces si no le entiende la gente, esta es la anamnesis o este es el sicarón, ¿ya? Sí, memorial tiene que ver con eso. Y entonces, fíjense, pero lo importante es que nosotros entendamos qué es lo que hay detrás de esto. Si no entendemos qué es lo que hay detrás de esto, nunca vamos a entender en serio la Eucaristía. Si no entendemos qué es lo que hay detrás de esto, nunca vamos a entender en serio el sacramento y la Eucaristía. Y aquí es donde yo me quiero meter ya a partir de ahora. Como yo sé que ya se me va cumpliendo el tiempo, simplemente les voy a decir una cosita para empezar. Para empezar. Este es un concepto hebreo. Para entender lo que es la Eucaristía como sacramento, nos tenemos que meter en esa mentalidad de Jesús, que precisamente cuando está celebrando la Eucaristía da esta orden: hagan esto en memoria mía. De esa parte estoy hablando. En medio de la institución, de las palabras de la institución de la Eucaristía, llega un momento en que Jesús da una orden. No dice, mire muchachos, cuando ustedes se reúnan en fin de semana desparchados, acuérdense de mí, no sean ingratos, no friegue. Al menos tómense un cafecito en nombre mío, acuérdense todo lo que hice por ustedes, ¿no? Acuérdense, ¿no? No es una sugerencia, y esto es interesante, no es una sugerencia, es que una orden, es una obediencia, audire en latín, escucha, audire, escucha. En hebreo, shema, escucha,
Shema es una orden, no es simplemente como el oiga, mire, vea. ¿Ya? No, es una orden, Shema. ¿Y por qué Shema? ¿Y por qué audir obediencia? ¿Y por qué hagan esto en memoria mía? ¿Usted se acuerda cuando al niño le teníamos que dar una medicina? Entonces uno empezaba, mi amor, tal cosa, vea, tómese tal cosa. Pero mi amor, ¿cómo así? ¿No ve cómo esté esa fiebre? ¿No ve cómo está de enfermo? Eso sabe muy maluco. Pero ¿qué va, mi amor? Vea, ponga cuidado, vea. Vea el avioncito, mire el avioncito, mire el avión. Ábrale el aeropuerto, ábrale el aeropuerto. Bueno, se lo toma que ya se va a acabar y tal cosa. Tómeselo. Y usted le mandaba. Y entonces hasta el que lo viera fácilmente le decía, pero déjelo. No, si usted tuviera de papá a uno de estos que pretenden ser presidentes de la República, entonces, con esa supuesta libertad, que hagan lo que quieran, bueno, deje así, entonces con esas falsas libertades dejaban morir el muchachito, me imagino que no tienen, o que nunca los criaron. Pues usted llega un momento en que sabe, o se lo toma, y resulta que no se lo tomó, y entonces usted ya sabe qué hay que hacer. Mijita, usted tápele la nariz, usted cójale las manos, y el otro, que cuento de avión, hágale. ¿Se acuerda? Por eso estamos vivos. Por eso estamos vivos. Y es que mi papá no me quiere, es que lo voy a denunciar ante el bienestar familiar por maltrato infantil. Imagínese usted, ¿qué fue lo que dijo Jesús? Hagan, les sugiero, hagan, cuando quieran, hagan. ¿Por qué? Porque lo que está en juego es la vida. Porque lo que está en juego es la vida, porque precisamente lo que está en juego es que esta nuestra condición que nos está llevando a la muerte, estas nuestras malas decisiones, este nuestro pecado, esta nuestra manera de vivir, viviendo de espaldas a Dios, que nos está llenando a la vida, necesitamos sumergirlo, bautizarlo. Todos los sacramentos brotan de la Pascua. Todos los sacramentos brotan de la Pascua, y de una manera muy especial y muy querida por la Iglesia siempre se ha contemplado los sacramentos mayores, que son el bautismo y la Eucaristía. Siempre se ha contemplado, todos los sacramentos brotan de la Pascua, y de una manera especial. Entonces, el bautismo y la Eucaristía, los sacramentos mayores, ¿cómo brotan del costado de Cristo? ¿Cómo brotan de Jesucristo? Entonces esto es interesante, cómo el Señor nos manda. ¿Y por qué nos manda? Pues estas y otras cosas las trabajaremos la próxima enseñanza, porque como ven, esta historia no ha terminado. Que el Señor los bendiga y los guarde, les muestre su rostro y les conceda la paz.